Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Aquí estoy otra vez, he venido a adorarte, he venido a exaltarte a ti, mi Dios. Aquí estoy otra vez, vengo a rendirme a ti, Jesús, en adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi amado Jesucristo, tú eres mi amor. Aquí estoy otra vez, aquí estoy, Señor Jesús, otra vez, aquí estoy otra vez, y he venido a adorarte, he venido a exaltarte a ti, Señor. Aquí estoy, aquí estoy otra Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, siempre agradeciéndole al Señor que nos da la vida, la provisión y la misericordia para poder estar hasta este día, pues sintonizándonos con la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amados. Quería que me acompañaran en una lectura de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5. Dice, vamos a leer, dice el versículo número 7, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí,
No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La ley era categórica en cuanto a los asuntos de los ídolos. De hecho, si a un israelita le encontraban ídolos en su tienda, en su casa, solo había una sola sentencia y era la muerte. La idolatría era severamente castigada por la ley de Dios. Y a pesar de que Israel, entre todas las demás naciones, era el único pueblo prácticamente que tenía el criterio de no adorar ídolos de piedra, de madera o de lo que fuera, todos sus vecinos, o sea, todas las naciones tenían sus propios ídolos a los cuales ellos adoraban. Solo Israel era conocido como un pueblo que no utilizaba, que el Dios de ellos era el Dios que no se ve, el Dios invisible. Sin embargo, la ley hacía que Israel mantuviera ese principio, pero la ley siempre tuvo una debilidad. Y no era en sí debilidad por la ley, sino por la naturaleza del hombre mismo. Porque la ley, como el apóstol Pablo va a decir o dice, es pura, santa, perfecta, pero la naturaleza humana es una naturaleza corrompida, que aunque quiera sujetarse a la ley de Dios, no puede dentro de sus criterios naturales. Entonces la desventaja que la ley tenía sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida del pueblo de Israel, era de que podía exigirle palpablemente al pueblo que no tuviera ídolos. Pero Israel tuvo un gran problema, y era de que la influencia de sus vecinos, de las naciones vecinas, siempre estuvo sobre ellos. Si bien es cierto, ellos no adoraban ídolos, pero la influencia de todas las naciones de alrededor siempre estuvo sobre ellos, afectándoles. Y esta era la desventaja de la ley, porque la ley les podía exigir palpablemente a la fuerza, digamos, si usted lo quiere ver así, a la fuerza, que no adoraran ídolos. Pero ¿cómo evitar que la influencia de esos ídolos llegara al corazón de Israel? Y por eso Israel siempre tuvo problemas a través de los años, a través, en el tiempo de los profetas, siempre tuvo problemas. Vino Cristo, Israel no tenía problemas de idolatría directamente adentro de su nación, palpablemente no habían ídolos, pero influencia de idolatría había de una manera exagerada. Por eso es que cuando el Señor entró al templo y vio todos los cambistas y vio todos los negocios que se estaban haciendo dentro del templo, hermano, eso ocasionó que el Señor agarró un azote de cuerdas y salió prácticamente a botar las mesas y todo eso. Y eso era una manera, de alguna forma, de hermanos, de botar los ídolos que internamente. Esta gente no tenía ídolos palpables, pero sí influencia dentro del corazón, influencia mala de idolatría. Entonces en el pueblo de Dios está esa situación. La iglesia evangélica generalmente no tiene, y si alguna iglesia evangélica tiene ídolos de alguna forma así, de madera, de algo, desde ese momento deja de ser iglesia evangélica. Entonces, hermanos, sin embargo, vamos a considerar que literalmente el mayor problema que la iglesia evangélica tiene hoy en día no es ídolos de piedra, cemento, madera, no. El problema que la iglesia evangélica tiene
son todas las influencias que la idolatría del mundo tira sobre el pueblo de Dios. O sea, es el mismo cuadro de Israel. Entonces, hermano, literalmente, bien lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, versículo número 3, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, porque lo que era imposible para la ley, oiga, por cuanto era débil por la carne. Y quiero detenerme ahí, nada más, porque estamos hablando de este principio. Dice que para la ley era imposible derribar aquellas influencias malas del corazón de las personas. Porque la ley lo único que podía era como a la fuerza, ¿no? Que no adoraran ídolos. Pero internamente la idolatría siempre estaba en el corazón. De hecho, este es un gran problema porque como le dije, los mayores conflictos que la iglesia evangélica tiene hoy en día no son ídolos de piedra, cemento. Yo creo que en este punto eso es tal vez hasta lo de menos importancia. La iglesia evangélica tiene peores ídolos a veces que los criterios religiosos de la ignorancia natural que hay en la vida externa, en el mundo. La iglesia evangélica tiene graves problemas de incitaciones, insinuaciones, de influencias. Entonces dice que no era a la fuerza que esto podía cambiar, porque la ley tenía esta desventaja. La ley era débil en cuanto a ayudarle al hombre, porque solo podía llegar a lo externo y exigirle ser correcto, hermanos, y de alguna manera la ley obligaba a cambiar a las personas, aunque sea en apariencia. Y esto, hermano, de alguna manera era algo bueno hasta cierto punto, pero el problema en sí, como le dije, no era la ley es buena, excelente y es perfecta. El problema era la naturaleza humana, que tiene una condición terrible que no puede cambiar a la fuerza. De hecho, por eso va a decir el resto del versículo que es a través de Jesucristo, y hay todo un proceso ahí de redención. Pero la ley no podía hacerlo, porque la ley lo único que podía era exigir que se hicieran las cosas así, y si no, pues había que matar a esa persona que se había, hermano, deformado. Pero el problema era, entonces Israel aprendió a vivir literalmente de apariencia. O sea, algo bueno como la ley ocasionó algo serio, terrible, por causa de la condición natural del hombre, porque el hecho de vivir en una apariencia que no era la esencia de lo que ellos querían internamente, causó un problema mayor en la naturaleza de este pueblo. Note lo que dice Romanos capítulo 2, en el versículo número 22. Bueno, vamos a leer el verso 21. Esta era la jactancia del pueblo. No, te dice, hablando a los judíos, dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Pregunta. ¿Y tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Y estas son preguntas afirmativas. ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? O sea, hermano, que la ley literalmente hizo que Israel aborreciera los ídolos de piedra, cemento, pero la influencia de esos ídolos siempre estaba dentro del corazón de Israel, porque ya le he dicho una cosa anteriormente, que no es el ídolo el que hace al hombre, sino el hombre hace al ídolo, y lo hace de adentro, de lo que lleva
internamente. Entonces, hermano, los ídolos de piedra, de alguna forma, hermanos, de alguna forma no era el problema de Israel, sino que el problema era la condición interna de todos los ídolos que Israel tenía en su corazón. O sea, aprendieron a vivir de acuerdo a la ley, a la letra de la ley, en una apariencia sin esencia. Así como hay muchos cristianos, hermanos, de apariencia sin esencia. Y allí hay un problema. Si usted compra un jugo de esos que vienen en lata y luego se toma la esencia de ese jugo, yo le hago una pregunta: ¿qué hace con la lata? ¿Qué hace? Porque aunque la lata se mire muy bonita de fuera, bien adornadita, con letras y todo, pero si ya le sacó la esencia, esa lata ya no sirve prácticamente para nada. Y ese era el problema. O sea, mal entendieron, mal comprendieron los israelitas, hermanos, las designaciones o las exigencias que la ley de Dios les daba para que ellos pudieran vivir. Entonces, los ídolos de piedra para Israel dejaban de ser, pero eso al mismo tiempo se convirtió, esa jactancia, en una jactancia, no, pero esa jactancia de alguna manera se convirtió en un ídolo para Israel, a tal grado que llegaron al punto de menospreciar, de reírse, de burlarse de los demás. Yo he conocido evangélicos que se burlan de los religiosos, hermano. Por favor, trate de entender, ellos andan en ignorancia. Andan en ignorancia. Usted no puede estarse burlando de la ignorancia de los demás. Si usted ve, es por misericordia, no es porque usted es la gran cosa, ni porque somos la gran cosa. Entonces esa jactancia, cuando veían a un pagano, Israel veía a un pagano adorando ídolos, se jactaba y hasta se burlaba de ellos. Pero hermano, pero oiga, eso es jactancia. Y la jactancia es un ídolo. O sea, era un ídolo. Y de hecho, que se mueve muy comúnmente en la iglesia evangélica. Usted tenga cuidado de no andar oyendo, hermanos, doctrinas heréticas, raras. Hay muchos predicadores mal llamados evangélicos que no son ni cristianos ni nacidos de nuevo. Algunos inclusive, hermanos, se jactan, se burlan, pero note por favor, cuando hermanos no dejaron entrar a aquellos hombres, a Juan, a Santiago, a las aldeas de los samaritanos, ellos pidieron a Jesús y le dijeron: Señor, que vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Y el Señor lo que hizo fue reprenderlos. Les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no entienden, no comprenden. Así hay muchos evangélicos. Tristemente esa es la condición. O sea, hermanos, si comparamos ese punto, se va a dar cuenta que las iglesias evangélicas tienen un gran problema de idolatría, fuerte y terrible. Entonces, hermano, sencillamente dice el apóstol de esta manera, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice: Note, hermano, esto es para nosotros. Cuidado con andar sintiéndose que es usted la esencia del jugo, hermano. No, cuidado. El apóstol nos hace un llamado importante. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, que eran las causas de la jactancia de Israel como nación. Hermano, y esto, claro, usted va a encontrar estos días nuevos,
día de reposo, usted lo va a encontrar en la ley de Dios. Pero lo que era bueno, justo, santo y perfecto como la ley de Dios, creó un problema por causa de la naturaleza humana de jactancia. O sea, dejaron de adorar ídolos de piedra, cemento, y empezaron a adorar sus propios ídolos, internos de su corazón. Entonces, hermano, por eso dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Acuérdense que se le está hablando a la iglesia, que en este tiempo a los colosenses dentro de la iglesia habían muchas personas judaizantes que se habían mezclado y estaban ahí solo para estar criticando y juzgando las libertades de los hermanos de Colosas. Y ahí estaban perjudicando, hablando a cada momento que tenían que guardar esto, que tenían que hacer esto. Yo no sé si usted en la iglesia conoce a alguien de esos que les gusta andar corrigiendo a los demás a cada momento. Les gusta andar diciendo, no haga esto otro. Cuidado, hermano. Y se la lleva de hermanos de un gran santo. Hay gente en las iglesias que le gusta llevársela de hermanos, de maestros. El apóstol Santiago dice, no os hagáis maestros porque llevaréis mayor condenación. Porque es jactancia. Jamás usted se puede sentir más que nadie, mi hermano. Más que nadie. El apóstol Pablo lo que sugiere, hermanos, es que debe de haber el sentir de Cristo en nosotros. Y debemos de escatimar a los demás como superiores a nosotros, no nosotros superiores a ellos. Eso es fundamental en el desarrollo de una verdadera vida espiritual. Por eso el apóstol dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando, esto es aparentando humildad. Porque usted sabe que hay gente que aparenta humildad, hermano. Y con todo respeto, hermanos, si fuera por la apariencia, la mayoría de evangélicos ya estarían en el reino de Dios. Me refiero, ya estarían. Ya, hermanos, hay mucha gente que en apariencia se mira bien correcta, muy correcta, pero internamente lleva designios malos, horribles, hermanos. Son personas ególatras, son personas que se adoran a sí mismos y por eso menosprecian a los demás. Cuidado, mi hermano, no vayamos a caer nosotros en ese espíritu. Como iglesia debemos de ser respetuosos, amorosos y cuidadosos con los hermanos, considerando a nosotros mismos, dice el apóstol, porque nosotros no somos mejor que nadie. Entonces, por eso dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, aparentando humildad y culto a los ángeles. Esto quiere decir aparentando que reciben visiones. Se sienten que son los que reciben los sueños, hermanos, de Dios y que solo a ellos Dios les habla. Se sienten, como dicen por ahí vulgarmente, la crema y la nata de la leche. Y a los demás lo ven como el suero. Triste, ¿no? Pero esa es la condición. Hay un poco de gente que anda por ahí, hermano. El apóstol lo que dice es, nadie les vaya a afectar el premio por causa de que aparentan humildad y aparentando que reciben visiones de ángeles y sueños, hermanos, que como le dije son la esencia. Así se sienten. Y ahí dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, que es su propio ídolo. Por eso es que debemos de tener un gran cuidado de aquellos preceptos, hermanos, que crean ídolos dentro de nosotros. No sea, como dijo Cristo, que pensando que hay luz dentro de ti, lo que hayan son tinieblas. Dios ha establecido en su palabra el orden de todas las cosas. Y note lo que dice el verso 20. Pues si acaso habéis muerto con Cristo, esto habla de nuestra redención, en cuanto a los rudimentos del mundo, que son los preceptos de lo que estamos hablando, pregunta el apóstol, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a estos preceptos? O sea,
Preceptos son ideas, son reglas. Nosotros como iglesia tenemos reglas internas, como iglesia, y cada iglesia las tiene, hermano. Pero debemos de entender que cada congregación tiene un ministro y él determina la dirección. ¿Entiende? Por eso es que hay diferencias entre iglesias. No estoy hablando de sectas. Las sectas, hermano, esas ni las tomen ni en cuenta. Estoy hablando de las iglesias de Dios. Las que mantienen la doctrina básica fundamentada, aunque hayan diferencias en las doctrinas complementarias, pero las doctrinas básicas están inertes, no se tocan, están firmes, estables, no se tocan. Entonces hay que considerar este asunto. Entonces, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais? Si vivieseis en el mundo, os sometéis a ideas, a reglas, tales como no manejes. O sea, quiere decir, no muevas eso, ni gustes, no comas eso, ni aún toques, no toques eso. Preceptos. Y ahí va a decir, en conformidad a mandamientos, o sea, reglas. Y si usted nota, la palabra conformidad también aquí significa semejanza. Es como que dijéramos en semejanza a reglas y doctrinas de hombres. O sea, en conformidad o en semejanza a las reglas o a los ídolos de hombres que llevan en el corazón, a los ídolos del hombre, a los preceptos que ellos tienen internamente y que, hermanos, y que obligan y que tratan de hacer ver como que ellas son, como le dije, la gran esencia de las cosas. Andan muchos predicadores locos por ahí, hermano, y usted debe tener cuidado de no dejarse llevar solamente por ideas, solo porque predica elocuentemente o porque habla vulgarmente, y a muchos les gusta eso. Cuidado, mi hermano. Ni aquellos que fingen así de grandeza, aires espirituales, cuidado. De esa gente nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Mire, hermano, para conocer si una doctrina es de Dios o no, es sencillo. Cristo dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que yo hablo es de Dios. Sencillo, ¿no? Todo va a depender si usted quiere. Y ahí hay algo importante que más adelante, vamos a tocar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina realmente es de Dios o si un fulano está hablando, aunque elocuentemente, solo por hablar. Entonces, hermano, hay que considerar esto, en conformidad, semejanza a mandamientos, reglas, normas y doctrinas de hombres, ídolos. Estas doctrinas de hombres son ídolos del corazón de estos predicadores. Y luego dice, cosas, hablando de no hagas esto otro, no hagas aquí. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Todo se destruye con el uso. Ahora, quiero agregar algo, mis hermanos, en el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. O sea, el apóstol dice, estas cosas pueden parecer sabias, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, dice que algunas cosas de estos mandamientos que los hombres establecen, como no hagas esto otro. Recuerde que los predicadores únicamente estamos para eso, para predicarle. De ahí usted es el que tiene que tomar sus propias acciones y decisiones, porque cuando usted llegue delante de Dios, no soy yo el que voy a dar cuenta por usted. Yo voy a dar cuenta por la palabra que le prediqué, y voy a dar cuenta de su vida espiritual en cuanto a lo que yo le hablé, le dije. Pero si su corazón se vuelve terquito y se va por otro lado,
O sea, yo me libero de esa responsabilidad. Yo me libero. Pero no usted, porque usted cada uno dará a Dios cuenta de sí, dice la Biblia. Entonces, hermano, lo único que hacemos nosotros es predicarle. Yo no le exijo nada, nada, hermano, absolutamente nada. No le puedo exigir nada. Dios no me da esa autoridad de exigirle. Simple y sencillamente se les hace un llamado, se les predica, se les habla de acuerdo a la palabra del Señor, y usted debe determinar si es correcto o no lo que se les está diciendo. Tiene que tener cuidado usted, porque esto lo pueden malinterpretar algunas personas. Aquí la Biblia dice que estas cosas tienen relevancia de sabiduría en culto voluntario, o sea, que nazca del corazón voluntariamente. Yo no le puedo, con todo respeto, no le puedo ni tan siquiera exigir. Hay, con todo respeto, hermano, no quiero tocar el sentir de nadie, pero hay mucha gente loca que anda ahí diciendo que hay que hacer tantos ayunos, hay que hacer 31 ayunos para que se haga este milagro. Eso es un error. No se puede obligar a nadie. Mire, el ayuno es algo totalmente voluntario. Es necesario que lo hagamos, mis hermanos, es necesario que lo hagamos, pero no bajo el criterio de que alguien te va a obligar a hacerlo. Eso tiene que ser algo voluntario, algo que nazca en culto voluntario a Dios. Nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar a congregarte. Nadie te puede obligar, hermano, a nada. En culto voluntario, nadie te puede obligar a que cambies tu forma, a nada, hermano, nada. Sino que en culto voluntario, y eso Dios lo ve como criterios de sabiduría. Muchas cosas, me podría hacer un gran listado aquí de mencionar un sinfín de cuestiones que se pueden hacer y que como iglesia deberíamos de hacer en culto voluntario, para tratar de agradar a Dios, para tratar de no causar daño a los hermanos, tropiezo a la gente, en culto voluntario. Pero aquí la Biblia dice, pero todas esas cosas de apariencia no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque si los apetitos de la carne son los ídolos que están bien cimentados ahí adentro. Y eso hay gente que cambia su forma de ver, su forma de, ya se congrega, ya, pero internamente guarda rencores. O sea, de eso está hablando. O sea, hermano, simple y sencillamente mire, todas estas cosas de apariencia pueden obligar a una persona a que se vista de la mejor manera. Yo siempre he dicho, hermana, trate de no causarle tropiezo a los hombres. Pero eso es también un asunto voluntario, yo no puedo exigirle. Nadie puede exigirle. En culto voluntario. Pero hay lugares, con todo respeto, donde se le obliga a las hermanas a vestirse, pero de una manera bien ceñida. Lo que no logran comprender es que ahí se crea un ídolo de jactancia, y usted se fija bien que la gente que anda aparentemente bien vestidita son menospreciadores de los demás. Y dice, esa hermana cómo se viste, pero ¿y a usted qué le interesa? Cada quien va a entregar cuentas delante de Dios. Usted no tiene por qué andar juzgando ni dañando el criterio ni la libertad de nadie. En culto voluntario debemos de esforzarnos por honrar a Dios. Pero en estos lugares obligan a la gente y lo obligan en todo, hermano. Lo obligan en todo. El problema es que internamente hay apetitos que no se han tratado. Y cuando estas personas, esto es como los hijos, que muchos cristianos ceñidos tienen así subyugado a los hijos desde chiquito. No lo dejan ver televisión, no lo dejan aquí, lo llevan bien subyugado. Pero cuando estos hipotes ya son jóvenes, adultos, estos se pegan unas rebeladas demoníacas. Porque ya su voluntad creció y ahorita ya no se sujetan a nadie. O sea, entonces no se puede hacer de esa manera. Y de eso está hablando el apóstol. O sea, debemos de ser prudentes, sabios. Mira, hermano, por favor, bueno, en el caso de los hermanos de nuestra congregación, yo les hago un llamado una vez más.
Tratemos de crear una congregación, tratemos de ser la congregación que Dios quiere que seamos. No se anden juzgando entre ustedes, no se anden tirando indirectas o directas o lo que quieran. Aprendamos a querernos, aprendamos a vivir adecuadamente, de una manera correcta, profundamente correcta dentro del criterio de la humildad. Y si alguien te causa daño, tú ignora el daño. Por el bien tuyo, por el bien de la otra persona, por el bien de la obra. Ignora el daño, hermano. No te trates de defender por ti mismo. Deja las cosas en las manos del Señor. Si alguien te debe y no te quiere, deja las cosas en las manos del Señor. No te dañes, no te compliques, no te perjudiques. Si alguien te anda tirando, te anda diciendo que te anda quedando bien mal, no, por favor no caigas en el juego de la idolatría. Porque solamente lo que pasaría es que tendríamos graves problemas de que nos vestimos bien, hasta con corbata y todo, pero internamente andamos ídolos de aborrecimiento, de egocentrismo, de enojo, de ira, de maldad. Entonces no sirve de mucho todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Usted no puede orar si tiene problemas con su hermano. Es claramente, la Biblia es bien clara en ese sentido. Usted no puede, cuando va a orar delante de Dios, usted no puede estar pensando que tiene pleito con aquel. No, hermano. Debemos de estar liberados. ¿Se acuerda que hablábamos de la esencia de la nueva masa? Entonces muchas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero en culto voluntario, no a la fuerza. No a la fuerza. Dice aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es que, hermano, los apetitos de la carne no se logra, esos ídolos no se logran botar con corbatas, con apariencia de corbatas, con apariencia de camisas mangas largas. No, esos ídolos están ahí bien cimentados, hermano, y esos solamente pueden desaparecer a través de una cosa, que es la luz de la palabra de Dios. Esa sí vuela toda esta idolatría. Entonces, por favor, hermano, hago una vez el llamado. Tratemos de ser una congregación llena de paz, llena de amor. Oye, sonría a los hermanos, no ande con esa cara toda extraña. Sonría, alegres en el Señor, y tratemos de ser lo mejor posible para la gente que nos rodea. O sea, si la gente que lo rodea a usted no hace bien con usted, ese es problema de ellos, pero usted sí con ellos, y usted se va a sentir bien, y eso ahí va botando toda la idolatría del resentimiento y de todas esas cosas. Entonces, hermano, porque quiero decirle una vez más que los ídolos, de alguna manera, los ídolos de piedra, en el corazón del mundo, representa lo que hay dentro de ellos. Y eso la Biblia lo dice claramente en el libro de los Salmos, capítulo 135, dice la palabra del Señor, Salmo 135, versículo número 15, dice la palabra del Señor así: los ídolos de las naciones, note, son plata y oro, obra de manos de hombres. Obra de manos de hombres. Se lo repito una vez más, no es el ídolo el que hace al hombre, es el hombre el que hace al ídolo. Y lo hace de su semejanza, va a decir ahí. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo predicaba y luego después del mensaje él decía: el que tiene ojos para ver, oídos para oír, que oiga? Entonces, hermano, o sea, ¿sabe por qué? Porque hay gente que sus ídolos no les permiten ver. Tienen oídos, pero no oyen. De hecho, hermano, ya me contaron que algunos de ustedes ni terminan de ver el mensaje, se van corriendo. Apagan el internet o apagan a saber qué, o se van a saber qué,
Bueno, eso no está bien. Usted tiene que honrar a Dios, sea cualquier predicación que esté escuchando, óigala, pero óigala con el respeto de la palabra del Señor. Gloria a Dios. No se enoje, oye. Dice, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Verso 18, semejantes, o sea, igualitos a ellos son los que los hacen. El ídolo se parece al que lo hizo. Semejantes a ellos son los que los hacen. El ídolo es el reflejo de lo que el que lo hizo lleva dentro. O sea, hacen al ídolo de acuerdo a su semejanza, o sea, de acuerdo a lo que hay en el interior, de acuerdo a la necesidad que hay en el corazón de cada persona. Pero no solamente semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos, sino que también y todos los que en ellos confían. O sea, el ídolo solo es la parte visible y real del verdadero problema del corazón. Del verdadero problema que hay en el corazón. En Jeremías capítulo 10, versículo 1. Jeremías 10, versículo número 1, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Verso 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Ni de las señales del cielo tengáis temor. Mire, hermano, hay profetas extraños que andan pensando que Dios les está revelando. Y si viene un gran terremoto, dicen ellos. Pues sí, terremotos siempre han habido. Y está bien si lo anuncia para que tal vez alguien recapacitamos un poco, aunque es difícil. Porque el ser humano hasta que le está cayendo el leño en la cabeza, reflexiona. Entonces, hermano, pero el Señor dice, no aprendáis el camino de las naciones. Ellos vivían en una zozobra. Ellos mismos habían creado el ídolo y ellos mismos le tenían miedo. Entonces dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones les teman, ustedes no. Lo que el Señor está diciendo, ellos mismos los hacen a los ídolos y ellos mismos les temen. Bien curioso, ¿no? Bien curioso. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 3, porque las costumbres, que es de donde salen los ídolos de piedra y madera, porque las costumbres, ya le dije, de ahí, de esa semejanza salen los ídolos de piedra y de madera. Las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, son ídolos. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. O sea, estos ídolos son creados por artífice y reflejan las costumbres que no quieren dejar. Por eso es que en cada pueblo de este país, hermanos, hay un patrón, un ídolo al que le celebran. Y ese día de celebración de ese patrón, mire, ahí llegan prostitutas, ahí llegan borrachos, ahí hacen bailes, ahí hacen pachangas, hay muertos, hay un sinfín de cosas. Entonces ese ídolo es el pretexto que alguien creó de las costumbres que no quieren dejar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Versículo número 4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se caiga, así dice, para que no se mueva. Verso 5, derechos están como palmera y no hablan. Esos son los ídolos, de piedra, de madera, dice, y son llevados porque no pueden andar. Y luego dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces el problema no son
los ídolos en sí. El problema radica en el corazón de quien los hizo y de quien los veneran, les temen o los respetan. Porque ese ídolo nació del corazón de un hombre, pero luego todos los que confían en él se hacen idénticos al corazón de este hombre de donde nació este ídolo. Eso dice el profeta acá. Entonces, hermano, es como las imágenes satánicas. Es como que dijéramos de las imágenes satánicas, que de repente aparece un símbolo de una cruz invertida o aparece no sé qué cosas. Son locuras de los satánicos. Y ellos han sacado su propio simbolismo. ¿De lo que? ¿De dónde han sacado esa idolatría? ¿De dónde han sacado ese chivo, no sé cómo lo hacen? El tal Baphomet, no sé cómo demonios se llama, un ídolo diabólico que usan las iglesias satanistas. Hermanos, no se les puede ni llamar ni iglesias y no sé qué son, pero los grupos satanistas, y hermanos, y ahí aparece. Entonces dice, no les tengas temor, porque todas estas cosas han salido del corazón malo de una persona. Dice el Señor, no les tengas temor, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y se lo voy a decir así, un ídolo visible, sea lo que sea, simplemente nada es. Y quiero finalizar con este versículo, hermanos, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, en donde el apóstol Pablo lo dice así, hermanos amados, abiertamente. Capítulo 8, versículo número 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué dice, hermanos? Nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, y a él sí, usted tiene que guardarle temor y mucho respeto. Un ídolo nada es. Sin embargo, hay que estar conscientes de una cosa, que detrás de un ídolo siempre hay poderes negativos y costumbres demoníacas, pero el problema no está en el ídolo en sí, está en el corazón del que lo hizo y en el corazón de los que le adoran. Siempre 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, dice así, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pregunta. El apóstol dice, verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, porque no podéis beber la copa del Señor, o sea, habla de comunión, y la copa de los demonios. No podéis servir de la mesa, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ahí dice el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Sencillamente una cosa, está diciendo que no debemos seguir las costumbres demoníacas de los pueblos, de los ídolos, que tenemos que tener un gran cuidado de no ser influenciados con los ídolos, porque ya vamos a leer en la próxima vez, hermanos, de cómo los seres humanos empiezan a hacer ídolos una y otra vez, ídolos por todos lados, andan buscando cómo hacer ídolos. De hecho, hoy hay ídolos de la música, hay ídolos del deporte, hay ídolos del cine, hay ídolos de muchas cosas. El Señor dice que si participamos de la comunión con Él, no podemos nosotros estar enfocados en la idolatría de este mundo. No podemos participar de la comunión con Dios y con la comunión de los ídolos de este mundo. Amados hermanos, les amamos mucho en el amor de Dios, que esta palabra sea de bendición, no se enoje, oye, que sea de bendición para que abra su corazón y deje que entre, hermano.
deje que entre y usted coma y agarre lo que usted sienta que le va a servir. Les amamos mucho, mis amados hermanos, les bendecimos en el amor de Dios, siempre anhelando el día que podamos congregarnos. Por lo demás, solo cuídense, cuiden a sus familias lo más que puedan, hermanos, y que la sangre de Cristo nos cubra a todos. Que Dios me los bendiga en el nombre del Señor. Nos vemos en la próxima vez, mis amados. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con